Entonces, voy a graficar un ángulo para que podamos entender qué son los ángulos coterminales. Recuerden de que lo primero que hacíamos nosotros era el plano cartesiano. Luego trazábamos ahí nuestro lado inicial, que siempre habíamos hablado de que iba a estar en el eje X positivo. Y luego nos queda el lado final. Y entonces vamos a colocar acá una pequeña definición. ¿Qué quiere decir un ángulo coterminal? Si vemos la palabra cotermina, ¿sí? Este termina a nosotros nos debe de decir que está hablando del final del ángulo. ¿Y qué es lo que sucede acá? Los ángulos coterminales son aquellos que tienen el mismo lado final. ¿Qué significa esto? Lo que quiere decir entonces acá esta situación es de que hay ángulos que al momento de graficarlos nos van a quedar graficados de la misma manera, ¿sí? Van a tener el mismo lado final. Entonces, por ejemplo, aquí ya está graficado un ángulo y supongamos de que ese ángulo es de 135 grados, ¿sí? Entonces sucede que si nosotros siguiéramos acá dando esa vuelta y regresamos otra vez, entonces ese ángulo, mire, en azul, vuelve a terminar en el mismo lado final. ¿Y qué ángulo sería ese? Pues es una vuelta más. Y así sucesivamente podría crear otro en donde nos dé una vuelta y dé otra vuelta y termine en el mismo lado. Como también podríamos encontrar ángulos negativos que también terminen en el mismo lado. La idea es esa, que los ángulos coterminales son aquellos que tienen el mismo lado final. Entonces, ¿cómo vamos a calcular estos ángulos? Bueno, principalmente, pues nosotros vamos a conocer un ángulo, por ejemplo, vamos a hacer aquí con 135 y vamos a encontrar un ángulo, dos ángulos coterminales. Vamos a buscar uno positivo y uno negativo. Y la idea es la siguiente, miren. Vamos a tomar el ángulo, primero vamos a buscar el positivo. Y vean, como es positivo, y prácticamente la idea aquí es sumarle una vuelta, ¿sí? Y la vuelta completa supone que nosotros tenemos 360 grados. Eso es una vuelta completa. Entonces, nosotros acá vamos a colocar el ángulo más ese 360. Cuando vayamos a buscar un ángulo positivo, vamos a colocar el signo más, ¿verdad? Positivo, más 360. Y hacemos esa suma y entonces vamos a obtener ese ángulo coterminal. Entonces, en este caso, ese valor nos da 495 grados. Entonces, eso quiere decir de que el ángulo de 495 grados tiene el mismo lado final. Ahora, cuando sea un ángulo negativo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Es la misma idea. Colocamos el ángulo que nos da 135, pero acá, en lugar de sumarle, le vamos a restar 360, ¿verdad? ¿Por qué? Menos 360 grados, ese es un ángulo negativo y eso es lo que tenemos que hacer.
Entonces, en este caso, pues ahí vamos a tener una recta y definitivamente el ángulo que nos queda nos va a quedar negativo. Entonces ahí decimos 360 menos 135. Esto nos da menos 225 grados. Y solamente así es como vamos a encontrar los ángulos coterminales. No sé si tienen alguna duda. De ponerlo en el plano, ¿cómo sería, profe? Bueno, al ponerlo en el plano, pues es graficar las dos situaciones. Lo que va a suceder, por ejemplo, con este de 495, es de que siempre va a ser un ángulo de 135, porque lo demás solo supone un giro más. Entonces, los ángulos coterminales, todos van a tener la forma del ángulo inicial. En este caso, sería este, 225. Este que está acá abajo, ese supone 225 gramos. Bueno, entonces, así en el plano cartesiano se ve de esa manera. Desde luego, en este caso, pues, nos interesa más poder calcular y saber entonces cuáles son los ángulos coterminales para esto. Entonces, vamos a hacer otro, lo único que ahora vamos a hacer de un ángulo negativo. Ahora aquí tenemos menos 48 grados. Bueno, y vamos a hacer también un positivo y un negativo. En el positivo, miren, colocamos primero nuestro ángulo, menos 48, y entonces positivo supone sumarle 360. En este caso, ahí vamos a tener una resta por los signos, ¿sí? Entonces decimos 360 menos 48. Esto nos da 312. 312 grados. ¿Sí? Entonces ven de que ese ángulo ya nos queda positivo porque el mayor es 360. Ahora, para el negativo, la misma situación, menos 48 grados, pero como es negativo, le restamos 360 grados. Entonces acá, como... nunca cambia. No, el 360 no cambia porque ya dije que la vuelta, el giro completo equivale a 360 grados. Eso es lo que tiene un giro completo. 408. 408 grados. Ahora, como ya dije, era una suma, por eso nos dio 408 y ambos son negativos, entonces este también es negativo, menos 408 grados. Y entonces, de esa manera es que se calculan los ángulos coterminales. No sé si hay alguna duda. No, profe.